La canción del lobo, saga Green Creek 1, capítulo 24. El segundo año, la canción de guerra. Los Omegas vinieron a mediados del segundo año. No estaban preparados para enfrentarse a nosotros. «Hola, Ox», dijo Jesse. Estábamos en el taller, Tanner, Chris, Rico y yo. Robbie también estaba con nosotros. Había decidido que estaba lo suficientemente aburrido como para querer aprender un poco. Fue un aprendizaje lento porque se le daban fatal los coches. Era tan malo que ni siquiera confiaba en él para cambiarle el aceite. Sin embargo, lo intentó. Aprendí mucho sobre él. Tenía un año menos que yo. Habían asesinado a su madre en una contienda del territorio entre manadas rivales cuando solo era un niño. Su padre vivía en Detroit, un humano al que solo veía de vez en cuando, dado que no deseaba tener nada que ver con la manada después de la muerte de su mujer. Eran dos personas diferentes y sus caminos no tenían por qué cruzarse. Eso le ponía triste, pero no quería arreglar las cosas. No tenía un compañero, pero había tenido un novio una vez, hacía mucho tiempo, y luego una novia, pero las relaciones no le interesaban. Tenía una misión. Me confundía, y eso era bueno. «¿Por qué sigues aquí?», le pregunté. Él se encogió de hombros y apartó la mirada. «Es lo que me han ordenado». No le creía. Ya no. Sobre todo porque lo había escuchado hablando por teléfono. Les dijo que no quería que le reemplazasen, que estaba bien con nosotros y que quería quedarse. No había pasado nada desde que había llegado y quería asegurarse de que siguiera de esa forma. Nos quería hacer creer que era un simple trabajo. Mentía, pero no creía que fuera algo malo. Como no hacíamos nada interesante, pronto se aburrió, así que vino al taller. No necesitaba un sueldo, dado que a alguien le pagaba con una suma desconocida por el simple hecho de estar en Green Creek. Nos aseguramos de mantenerlo fuera de los registros contables. Sin embargo, me gustaba poder hablar con alguien. Pude sentir la necesidad de enlazarlo a nosotros de la misma forma que había pasado con Tanner, Chris y Rico. La necesidad de hacerlo parte de lo que éramos. No sucedió enseguida porque había llegado en un momento extraño en el que no éramos capaces de confiar en nadie. Por el contrario, conocía a los chicos del taller desde hacía años. Eran mis amigos. Él no. Al menos no al principio. Pero estaba convirtiéndose en algo. Sabía que todos lo sentíamos, pero nunca hablábamos al respecto. Así que también estaba ahí cuando llegó Jessie. No se sorprendió al verme. Hacía mucho tiempo que no la veía, desde el funeral, cuando me había sujetado la mano. Solíamos cruzarnos de pasada, en la calle o en el supermercado, pero era muy raro que fuese solo. Siempre me acompañaba algún miembro de la manada. No tenía tiempo para ella, aunque no lo había tenido nunca. Era una de las razones por las cuales terminamos de la manera en la que lo hicimos. Pero si no hubiese sido por el tiempo, habría sido por Joe. Eventualmente, todo nos hubiera llevado a Joe. Me alegraba de haberlo dejado en el momento en el que lo hicimos, porque hizo que las cosas fueran más fáciles. Así que cuando me saludó, fui capaz de devolverle la sonrisa. «Hola, Ox». Recordé las mariposas que tenía en el estómago cada vez que la veía, sobre todo al principio, cuando vino al taller por primera vez. Una chica que acababa de perder a su madre y que se había visto obligada a mudarse con su hermano a un pequeño pueblo en mitad de la nada. Parecía como si eso perteneciera a alguien más. «Hola, Jessie», la saludé, y me abrazó sin importarle que tuviera las manos sucias. No presté atención al gruñido de advertencia que oía a mis espaldas, de que era posible que Jessie lo hubiese oído y, en caso de haberlo hecho, no habría podido reconocer el gruñido territorial de un lobo. Robbie no la conocía. No formaba parte de la manada, pero no tardaría mucho en serlo, si él lo quería, si todos lo queríamos. «Me alegro de verte», dijo mientras se apartaba. Di un paso hacia atrás para hacer las cosas más fáciles. Recordé cómo reaccionaban Carter, Kelly y Joe cuando estaba cerca. No quería que hubiese ningún problema. Miré por encima del hombro y fulminé a Robbie con la mirada, que se mostró avergonzado y confundido, como si no se hubiese dado cuenta de lo que acababa de hacer. «Yo también me alegro de verte», dije en cuanto me giré hacia ella. «¿Qué te trae por aquí?» «Voy a comer con Chris». Levantó una bolsa de comida rápida. «Se me ocurrió pasar por aquí. Hacía mucho que no venía. Todo parece ir bien». «Gracias», dije. «Chris está atendiendo una llamada en la oficina. Saldrá en un momento. Rico y Tanner han ido a por unas piezas que nos faltaban». Jesse asintió y echó un vistazo por encima de mi hombro. «No recuerdo haberte visto nunca», le dijo a Robbie. «Soy Jessie, la hermana de Chris». «Hola», respondió él, pero no añadió nada más. No pude evitar poner los ojos en blanco. Malditos hombres lobo.
Hola. Jessie ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. Volvió a mirarme. Encajará bien aquí. No sabía si era un insulto o qué, así que me limité a sentir. ¿Cómo estás? Quiso saber. Bien. Me encogí de hombros. Sabía que escondía esa pregunta, la parte que no se había atrevido a preguntar en voz alta. ¿Cómo has estado desde que tu madre murió? No me molestó. No sentía lástima por mí y tampoco quería que lo hiciera. Se le suavizó la mirada. No pasa nada, dijo. Sé que fue repentino. Se me formó una llamarada de dolor en el pecho, una sensación oscura y aceitosa que apareció de repente, con pequeños pensamientos como fue culpa de los lobos. Si me hubieran dicho lo que pasaba, podría haberla salvado, y me ocultaban secretos como si no fuera nada, y al final pasó lo que pasó. A veces pensaba en esas cosas, cuando estaba en la cama, sin poder dormir y con el reloj marcando más de las 3 de la mañana. Aunque Jessie no lo sabía. De lo contrario, no hubiera continuado con la conversación. ¿Y cómo está Joe? Sé que está cursando el último año en una escuela privada. Debe estar preparándose para la universidad, ¿no? Esa era nuestra coartada. No se podía quedar en Green Creek porque la muerte de su padre le dolía demasiado. Quería marcharse, así que volvió a Maine. Carter y Kelly estaban fuera del estado, al este. Nadie parecía preocuparse por Gordo, a decir verdad. Elizabeth decía que todo pasaba por alguna razón, que necesitábamos confiar en que sabían lo que hacían. Mark no opinaba nada al respecto. Era una mierda. A decir verdad, nunca me había enfadado tanto con Joe. Tampoco algo que pudiera echarme raíces en la piel y en los huesos, intentando convertirse en otra cosa. Pero estaba pasando. Pensé que quizá el veneno se debía a que había momentos en los que me decía que nos había abandonado, que solo pensaba en sí mismo y en su deseo egoísta de venganza, que era injusto conmigo, con sus hermanos y con el resto de la manada, que se estaba poniendo en peligro para nada, y aparentemente éramos una distracción demasiado grande como para mantener el contacto. Eso era lo que me decía a mí mismo. No me importaba si era verdad o no. Sí, dije. La universidad y esas cosas. Casi soné convincente. ¿Vosotros aún? Entrecerró los ojos. Me encogí de hombros. No sabía cómo responder a eso. ¿Aún éramos? ¿Qué? También pensaba en eso. A veces creía que yo no significaba nada para él, que había acabado con lo nuestro, que me había dejado, que había otras cosas más importantes que yo, que solo era un niño y no sabía lo que quería. Claro, mi padre se equivocó en multitud de ocasiones, pero había dicho que la gente haría que mi vida fuera una mierda. Y yo estaba haciendo que mi vida fuera una mierda. Dijo Jessie. Siempre creí que sería para siempre. Las cosas cambian, respondí forzando una sonrisa. Veremos qué pasa cuando vuelva. Si es que vuelve, dijo la voz de mi cabeza. Estiró el brazo y me cogió la mano. Me apretó los dedos con delicadeza. Ya verás cómo vuelve, dijo como si supiera lo que estaba pensando, y quizá lo hacía. Hubo un tiempo en el que nos conocíamos bien. Lo sabes, Ox. Robbie volvió a gruñir. Sonaba como un motor intentando encenderse. Sí, dije, porque era más fácil estar de acuerdo que discutir sobre cosas que no entendía. Deberíamos vernos algún día, si no tienes nada que hacer. Creo que puedo... Ox, tenemos esa cosa, nos interrumpió Robbie. ¿Qué cosa? Pregunté intentando encontrar un último ápice de paciencia. Esa cosa, insistió. Ya sabes que nos llevará mucho tiempo. No sé de qué estás hablando. De que estarás ocupado durante un tiempo. ¿Es un Bennett? Quiso saber Jessie, entretenida. Por la forma de hablar diría que sí. Es un Fortein, dije frunciendo el ceño. Claro, dijo. De todos modos, llámame si tienes un día libre. Ya tienes mi número. Asentí con la cabeza y se fue hacia la oficina donde Chris ya había colgado el teléfono. ¿Qué ha sido eso? Me giré para quedar cara a cara con Robbie. Nada, dijo. Quiero decir, no sé a qué te refieres. Robbie. Terminemos con este cambio de aceite, Ox. Estábamos arreglando el alternador. Ah, miró el coche. Eso tiene más sentido. Es una amiga. Eso es porque no te has percatado de cómo olía o lo rápido que le latía el corazón. Frunció el ceño. Oh, Dios mío, murmuré. Odio a los hombres lobo. Apestaba a excitación. No deberías ir por ahí oliendo a las personas.
No puedo evitarlo. Dile que no vaya por ahí oliendo como si quisiera montarte como si no hubiera un mañana. ¿Quién quiere montarte como si no hubiera un mañana?, preguntó Rico mientras se acercaba con Tanner. Nadie, respondí con rapidez. Esa chica, respondió Robbie. Jessie. Suspiré. Es la ex de Ox, le contó Tanner. Salieron en el instituto, agregó Rico. Esas son las relaciones que duran toda la vida. ¿Saliste con ella? Robbie parecía algo horrorizado. Me tapé la cara con las manos. Pero estás emparejado con un alfa. Eso me detuvo en frío. Dejé caer las manos. No estoy emparejado con nadie. Le fulminé con la mirada. Si lo estuviera, se habría quedado a mi lado. Los otros me miraron. Me detuve. No era el momento. Aún no, aunque quizá no lo fuera nunca. Ox, dijo Rico con suavidad, como si estuviera acercándose a un animal atrapado. Sabes que él... No lo digas, le dije. Obedeció. Murmuré algo sobre ir a comer y me fui. Vinieron 4 días después. Me inquieté aún más. Tenía problemas y no sabía cómo solucionarlos, porque los hombres lobo eran mi problema. Las manadas eran mi problema. Quizás solo quería llevar una vida normal, lejos de todo lo que no debería existir. Quizá quería dejar todo eso atrás y encontrar un lugar donde los lobos no supieran quién era. Thomas me había dicho que, a medida que un humano pasaba más tiempo con los lobos, cogía la esencia de la manada, impregnándola por donde quiera que fuese. Cualquier lobo sabría que pertenecía a una manada, sin importar lo mucho que me frotara la piel, y me enfurecía. Me alejé de los demás tanto como pude. Trabajaba hasta tarde, me quedé en el taller hasta pasada la medianoche. Los muchachos intentaban obligarme a cambiar las cosas, pero les decía que me dejaran solo. Mark y Elizabeth no me presionaron. No quería que lo hicieran, pero alguna parte de mí creía que debían hacerlo. Debía haber sabido que Elizabeth esperaría hasta que estuviese listo. A veces pensaba que me conocía mejor que yo mismo. Me froté la cara mientras me dirigía a la casa del final del camino. Salir solo de noche no había sido la decisión más inteligente, pero confiaba en las guardas de Gordo, aunque no podía decir lo mismo de él. Estaba agotado, y la vida se me hacía bola. Sentía a Elizabeth antes de verla o oírla. No sabía si eso era algo que le pasaba a todos los humanos que formaban parte de una manada, pero ella podía darme una respuesta. Hacer preguntas era lo que más me agotaba últimamente. Sé que estás ahí, dije, y esperé a que apareciera entre los árboles en su forma de loba. Claro que lo sabes, no esperaba menos, respondió. Salió de entre las sombras con una gracia inhumana. Llevaba unos pantalones de chándal anchos y una vieja sudadera de Thomas, con las mangas demasiado largas. Los ojos le brillaron en la oscuridad con ese naranja brillante que me recordaba a su hijo. Me dolía en el pecho cada vez que pensaba en él. Y ella lo sabía, porque podía hacerlo. Me preguntaba si era eso. Desearía que no lo hicieras, refunfuñé. No puedo evitarlo. Se rió por lo bajo. Es lo que soy. ¿Merodear por el bosque en mitad de la noche? ¿Eso es lo que eres? No merodeo. Parecía un poco ofendida. Aunque no te des cuenta, sí lo haces, dije. Es parte de tu ser. Me gustas, dijo seriamente. Mucho. Ni aunque lo hubiese intentado habría sido capaz de esconder la sonrisa. Lo sé, tú también me gustas. Empecé a caminar hacia la casa del final del camino. Ella me acompañó. Has estado evitándonos, dijo. He estado ocupado. En el taller. Sí. Habrá sido enorme. ¿El qué? La cantidad de gente de Green Creek que se ha visto en la necesidad de arreglar su coche estos días. La miré fijamente. Me sonrió con serenidad. Ni te lo puedes imaginar, respondí. Estás molesto. Dejé de andar y cerré las manos en puños. No es nada malo. No estoy molesto, gruñí. Claro que no, dijo. Solo estás evitando a tu manada y parece que nos desprecies. Por supuesto que no estás molesto. No desprecio a nadie, respondí. Eso no puede ser verdad. Hay mucha gente despreciable ahí fuera. Elizabeth, no te culpamos. ¿Por qué? Parpadeé. Por culparnos. Yo no...
Di un paso atrás. No pasa nada si lo hiciste o lo sigues haciendo. Cualquiera hablaría si estuviera en tu lugar. Sin lugar a dudas, es una forma de soportar el dolor. Bajé la cabeza. Después de todo, prosiguió, si no nos hubieras conocido, nada de esto habría pasado. Si no hubiéramos vuelto a Green Creek, nunca habrías sabido que existen los lobos y tu madre estaría durmiendo en su cama. O mejor dicho, espero que lo estuviera haciendo, ya que nunca se sabe lo que puede pasar. La vida puede ser curiosa. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo, respondió. Y dado que Joe no está aquí, me veo obligada a hacerlo yo. Mi furia era brillante y candente. Pudo sentirlo porque abrió un poco más los ojos. Él no quería dejarte, Ox, dijo. ¿En serio? Me reí con amargura. Se fue bastante rápido para ser alguien que no quería hacerlo. No me digas que no tenía elección, solté bruscamente. Porque la tenía. Podría habernos elegido. Podría haberme... No quise decirlo en voz alta porque lo hubiera vuelto real. Pero Elizabeth lo sabía. Él te eligió, Ox, dijo mientras ignoraba la furia que escondía en mi voz. ¿O acaso lo has olvidado? Te dio su lobo. ¿Y de qué sirve eso ahora? Está en Dios sabe dónde con Carter, Kelly y Gordo. Maldición, ni siquiera sabemos si está vivo, si alguno de ellos lo está. Están vivos. ¿Lo sabes? La miré fijamente. Sí. ¿Por qué? Porque aparte de loba, soy su madre. Si no estuvieran vivos lo sabría, del mismo modo que lo supe con Thomas. Ya no puedo sentirlos. Tenía la garganta seca. No como antes. Elizabeth estiró la mano y me rozó el brazo. No estaba seguro de si quería que me tocara o no, pero retiró la mano antes de que pudiera retroceder. No espero que puedas hacerlo, dijo. No eres un lobo, aunque eres más de lo que solías ser. No es lo mismo. ¿Has hablado con él? El corazón me latía a 1000 por hora. No, dijo con tristeza. No he hablado con ninguno de ellos. Si lo hubiera hecho, lo sabrías. Ox, entiendo por qué hizo lo que hizo, aun si tú no estás de acuerdo con él. Perder a tu padre es horrible, ya lo sabes, y no tengo intenciones de minimizar tu dolor, pero Joe perdió a su padre y a su alfa, y tuvo que asumir su rol mucho antes de lo que esperaba. No se trata de lo que está bien, le dije, sino de la venganza. ¿Al menos intentaste detenerle? Parecía que la hubiera bofeteado. Era la única respuesta que necesitaba. ¿Qué hubieras hecho tú?, preguntó. Si tuvieras la oportunidad de hacer lo correcto y decidieras ignorarlo, pero después descubrieras que otros sufrieron por eso. No parecía que me estuviera juzgando, sino que sentía curiosidad. Para mí la manada hubiera sido lo primero, respondí con honestidad. No importa que estuviese enfadado o quisiera ver a Richard Collins muerto. Habría mantenido a nuestra manada unida, para protegerles, para cuidarles, y cuando nos hubiésemos recuperado, habríamos tomado una decisión, todos juntos. Eso fue lo que me enseñó Thomas. Me dijo que la manada siempre debía ser lo primero, que debía estar por encima de cualquier cosa. Sonrió insegura. Te quería, dijo. Thomas te quería, mucho. El resto también te queremos, y Joe el que más. No sé si puedes comprenderlo, Oxnard, pero te necesitamos, más de lo que probablemente puedas imaginar. Me escocieron los ojos y deseé que no se equivocara. Pero, ¿qué pasa con lo que yo necesito?, le pregunté. ¿Nos necesitas tanto como nosotros a ti? Le necesito. Lo sé. Tienen que volver. Lo sé. Lo harán. Cuando puedan. Me tocó el brazo una fracción de segundo. No era suficiente, pero sabía que era todo lo que me podía dar. Vamos, dijo. Me empezó a vibrar el móvil. Se oía escandalosamente alto en medio del silencioso bosque. Lo siento, murmuré y durante un segundo el corazón me dejó de latir porque sabía que era el momento. Tenía que ser Joe, y me diría que lo sentía, que nunca quiso que fuera tanto tiempo, que regresaría a casa, que en la vida volvería a alejarse de mí y que todo estaría bien. Cogí el teléfono con torpeza. La pantalla brillaba demasiado en la oscuridad. Me cegaba, así que no pude ver. No pude...
¿Hola? Grazné. Soy Ox. Sollozó alguien al otro lado. Ox, ellos. Me han hecho daño, Ox. No era Joe. ¿Jessie? Pregunté confundido, enfadado y dolido a la vez, porque no era Joe, no era Joe, no era Joe. Ox. Estaba llorando. Le brillan los ojos. ¿Dónde estás? Espeté apretando aún más el teléfono, y después oí cómo gritaba. ¡Jessie! El grito disminuyó. Hola, dijo otra voz. Sonaba como si saliera de una boca llena de dientes afilados. ¿Quién eres? Rugí. Encontré una amiguita. Olía un poco como tú, un residuo de hace años. Estaba intentando entrar en tus pequeñas guardas. Juro por Dios que te haré pedazos si le tocas un solo pelo. Oh, no, gruñó la voz. Entonces supongo que tendrás que matarme, porque su sangre sabe muy bien. ¿Qué es lo que quieres? Eso está mejor, gracias. En realidad es muy simple. Te quiero a ti, Ox, y a lo que queda de tu manada. Él estará tan complacido conmigo. Me amará por deshacerme de todo lo que él no pudo. No sabes con quién estás, Ox, rugió el lobo. Solo podía ser un lobo. Había estado cerca de ellos el tiempo suficiente como para reconocer los sonidos que hacían, el odio que tenían. No me estás escuchando. Jessie volvió a gritar, aunque se quebró a la mitad por culpa del dolor. ¡No! Rogué al teléfono, porque todo esto era culpa mía. Hacían todo esto por mí. No le hagas daño. ¿Qué quieres? Ven a buscarme, indicó el lobo. Fuera de estas cosas pegajosas, candentes, estas malditas barreras. Ven a buscarme y ya veremos lo que hacemos. ¿Dónde? Apreté los dientes. El puente. Me han dicho que solo hay uno. Tienes 20 minutos, Oxnard. Me temo que debo insistir. 20 minutos o tendrás las manos manchadas de sangre. El lobo colgó. Temblaba como si fuese a derrumbarme. ¿Lo has oído todo? Le pregunté a Elizabeth. Todo, respondió. Sus ojos eran dos llamas anaranjadas en la oscuridad. No lo saben, ¿verdad? No. Creen que la manada esté dividida. Bien, rugí. Porque la han cagado. Elizabeth se transformó a medias, sus garras y colmillos descendieron, y el vello lupino se propagó por las mejillas y la frente. Elizabeth Bennet echó la cabeza hacia atrás y por primera vez desde la muerte de su alfa cantó. Solo que esta vez no era una canción de luto, sino de guerra. Estábamos divididos, en parte era cierto. Algunos de los nuestros se habían ido y nuestra manada no estaba completa, pero logramos compensarlo. Llenamos esos espacios vacíos con cosas temporales para mantenernos juntos mientras pudiéramos. ¿Cuál es el punto de todo esto? Había preguntado Rico con la cara llena de sudor. Siempre tenía presente lo que me dijo Tomás sobre la manada y proteger el territorio. Solo por si acaso, respondí. Tanner y Chris estaban al alcance del oído, jadeando pequeñas ráfagas de aire. Mark se había transformado a medias, mientras que Elizabeth lo había hecho del todo. Le centellearon los ojos cuando me vieron. ¿Por si acaso qué? Cualquier cosa. Inténtalo una vez más. Y lo hicieron otra vez, y otra vez, y otra vez. El punto de encuentro que había indicado el lobo era toda una rareza. Un puente viejo y cubierto a las afueras de Green Creek. Se suponía que debía ser pintoresco, aunque la pintura se estaba desgastando y la madera agrietando. La gente de la ciudad venía en otoño para hacer fotos cuando las hojas cambiaban de color. El puente se extendía sobre el lecho del arroyo, por el cual corría agua fría proveniente de lo alto de la montaña. Eso quería decir que estaba apartado del pueblo, por lo que nadie resultaría herido. Ni siquiera nos molestamos en coger el coche. Mark nos había encontrado entre los árboles en su forma de lobo. Los ojos le brillaban en la oscuridad mientras sacudía la cola. Elizabeth se desvistió mientras Tanner llamaba después de haber oído su canción. ¿Va en serio?, preguntó. Sí, dije con los dientes apretados. Tienen a Jessie. Mierda, Chris, él... Ve a buscarlos al taller. Yo se lo diré. Ox, ponte en marcha, solté bruscamente. ¡Ya!, gruñó y colgó. Me giré para quedar frente a los demás. Robbie también estaba, un lobo gris con una mancha negra en la cabeza.
Era más pequeño que Mark y Elizabeth y delgado, pero tenía los dientes afilados y unas garras enormes. Sentí el latido tenue de ese fino hilo que, de alguna manera, se había formado entre los dos, y pude sentir el manada, manada, manada en cada una de las ondas. Ninguno de nosotros lo había reconocido porque la traición nos había marcado demasiado. No era Osmond, pero provenía del mismo lugar. Sin embargo, Robbie se había quedado, había entrenado con nosotros y comido en nuestra mesa. Estaba seguro de que pronto superaríamos el obstáculo que nos separaba. Me preguntaba si Joe podía sentirlos. Me preguntaba si le importaba, aunque fuera un poco. Me siguieron a través de los árboles, corriendo a mi lado en la oscuridad. No necesitaba ver hacia dónde me dirigía. Conocía este lugar, estos árboles, este bosque. Conocía cada centímetro de él. Thomas me lo había enseñado. Me había enseñado que el territorio era hogar y este era mi hogar. Sabía dónde saltar y dónde agacharme. No sabía el cómo ni el por qué. Simplemente era así. Fuimos cuidadosos cuando llegamos a Green Creek. Nos mantuvimos en las sombras. Era tarde, muy tarde, y las calles estaban vacías. Pero podíamos percibir el rumor de los lobos en el bosque y no necesitábamos que nadie del pueblo supiera que caminaban entre ellos. El taller estaba a oscuras, pero pude sentirlos en la parte trasera. En cuanto dimos la vuelta a la esquina, se callaron de repente. Me miraron mientras los lobos se acercaban y se frotaban contra ellos. Tanner me arrojó mi barra de metal, con cuidado de no tocar a Robbie, que estaba presionado contra su pierna. «Lo hemos oído», escuché decir a Chris. El aullido era como dentro de tu cabeza. Todos asintieron, parecían aliviados. «Ya os acostumbraréis a todo esto». «¿Qué pasa?», indagó Rico. «Chris», le dije, «necesito que me escuches». «¿Qué?», frunció el ceño. «¿Qué pasa?». «Los Omegas», le expliqué. «Están al otro lado de las guardas». «No pueden entrar, ¿verdad?», preguntó Rico. «Porque tienen a Jessie», dije sin apartar los ojos de Chris. «¿Qué?», susurró. Estaba pálido. «La han obligado a llamarme». Dio un paso hacia adelante, rígido e irradiando ira. «¿Está viva?», indagó. «Sí». Pensé que aún lo estaría. Necesitaban una provocación para matarla. Teníamos 9 minutos, quizá 10. He hablado con ella. «¿Qué te ha dicho?», había gritado, pero no hacía falta que lo supiera. «Me han dicho que la han capturado y que les brillaban los ojos». «Mierda», murmuró Rico. «La han secuestrado». Chris se dirigió a mí. «Sí». «¿Y vamos a recuperarla?» «Sí». «Ox», dijo, y le puse la mano en el hombro mientras presionaba mi frente contra la suya. «Es lo único que tengo. Ella es mi hermana, Ox. No pueden hacerle esto». «La recuperaremos», le prometí. «La traeremos de vuelta y se arrepentirán de habérnosla quitado». Exhaló de manera pesada y se estremeció, pero pude sentir el momento en el que se recompuso, la forma en la que se tensó y se endureció, la forma en la que se le oscurecieron los ojos y enseñó los dientes. «Creen que no somos nada», subí el tono de voz para que los demás pudieran escucharme, «que pueden venir y arrebatarnos lo que deseen, que estamos rotos». Los lobos gruñeron e hicieron rechinar los dientes. «Vamos a enseñarles cuánto se equivocan». Y quizá durante unos segundos pude comprender a Joe y las decisiones que había tomado. Lo primero que sentí fueron las guardas de Gordo. Terminaban casi 10 metros antes de llegar al puente. No nos retenían. Podíamos dejar Green Creek cuando quisiéramos. No se trataba de mantenernos dentro, sino de mantener fuera a aquellos que quisieran herir a la manada. Y si algo resultaba lo suficientemente fuerte para atravesarlas, se suponía que nos daríamos cuenta. Gordo estaba seguro de que nadie sería capaz de cruzarlas, ni siquiera su padre. Les había unido a los lazos de la manada para que sirvieran de alarma. Sentí la vibración bajo la piel a medida que nos acercábamos. Era cálido y vibrante, y susurraba sus propias canciones. Estábamos unidos a la magia de Gordo, quizá no tanto como a Joe, pero él se había ido y las guardas se habían quedado. Pensé un momento en él, pero enseguida alejé el pensamiento. No tenía tiempo para los recuerdos, no ahora. Las había puesto lejos de Green Creek, en lo profundo del bosque. No cubrían la totalidad del territorio de los Bennett, pero sí lo suficiente como para mantenerlos a salvo. Había lobos frente al puente, al otro lado de las guardas. Fui el primero en acercarme. Los demás se quedaron fuera del alcance de su vista. Sabía que las guardas jugaban con los sentidos de los Omegas, así que no sabían que no estaba solo.
Quizá tenía suerte y serían tan tontos de confiar en que no había traído compañía. 10 pares de ojos violetas seguían cada paso que daba. No vi a Jessie. Durante unos segundos olvidé que no podía sentirla como a los demás. Recordé que había intentado hacer lo mismo el día que rompimos. Ella no formaba parte de la manada. No podía sentirla de la misma forma. Me detuve justo delante de las guardas. En algún lugar a mi derecha, Gordo había quemado una runa en uno de los árboles. La línea invisible que tenía enfrente repicó. Respiré profundamente. Apestaba ozono. ¿Vienes solo, humano?, gruñó una voz familiar delante del puente. El lobo con el que había hablado por teléfono. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Solo le podía ver los ojos de Omega. ¿Dónde están los demás? Lo que queda de lo que un día fueron. Te he hecho una pregunta. Los Omegas que le rodeaban rieron cuando dio un paso hacia adelante. Aún se escondía entre las sombras, pero ya me había habituado a la oscuridad. El lobo no se veía mucho más joven que yo. Llevaba barba y el pelo peinado hacia atrás, atado con una correa de cuero. Le habían salido los colmillos, los cuales le pellizcaban la piel del labio inferior. Parecía que estaba sonriendo. Tú, dijo con la voz cargada de desprecio, me has hecho una pregunta. Los lobos se volvieron a reír. Tu nombre. Los humanos no pueden preguntarme nada, gruñó. Eres peor que el suelo que pisamos. El rey caído convirtió su manada en un chiste y mira dónde le llevó. Acabó lleno de agujeros y su territorio lleno de sangre derramada. Tranquilízate, me dije, tranquilízate, porque estaba a punto de saltarle encima, sin importarme cuántos fueran. Quiere provocarte, susurró Tomás. No sabe en qué te has convertido. Yo tampoco lo sabía. No sabía lo que era, ya no. La gran mayoría de humanos no se sentían como yo, ni siquiera los que pertenecían a una manada. Tomás me había dicho que no necesitaba ser un lobo, que no necesitaba ser más de lo que ya era. Él no hubiera querido eso para mí. No se había ofrecido morderme para que cambiara, sino para que conectara más con él y el resto de la manada. Aunque a veces escuchara su voz, aunque a veces caminase con él y mi madre, no estaban ahí. Eran solo recuerdos, fragmentos que había guardado y que necesitaban abrirse paso cuando menos lo esperaba. Me preguntaba si él sabría en qué me convertiría. Nunca tuve la oportunidad de preguntárselo, pero incluso en ese entonces me observaba en secreto. De vez en cuando le sorprendía haciéndolo, como si estuviera esperando algo de mí. Te lo preguntaré una vez más. ¡Humano!, escupió el lobo. Sostuve la barra de metal y me la apoyé en el hombro. Me raspó la oreja y sentí cómo los lazos de la manada se electrificaban. Mark y Elizabeth, Tanner, Chris y Rico, incluso Robbie, cuyo latido se había vuelto un faro, estaba aquí, con nosotros, y pensé que Joe estaría orgulloso. Quizá algún día me lo diría, en caso de que volviera y fuera capaz de perdonarle. ¿Cómo te llamas?, pregunté otra vez. Ven aquí, me indicó el lobo. Sal de las guardas. Ladeó la cabeza mientras sacudía las orejas. Esto es lo que va a pasar. Ya estaba cansado de él y de todo esto. Me vas a entregar a la chica. Cuando vea en qué estado está, ya decidiré si te vas de aquí andando o arrastrándote. Eché la cabeza hacia atrás sin dejar de mirarle. ¿O cuán profundo te enterraré? Esta vez los lobos no se rieron. Vi cómo unos daban pasos hacia atrás. Les perdonaría la vida a ambos, si podía. El lobo que tenía delante hizo una pausa. Tú eres un problema. ¿Por qué eres así? Por mi padre. Pronuncié esas palabras pensando en Tomás. Me observó durante unos segundos. Traed a la chica, dijo después de un rato, elevando la voz. No podía ser así de fácil. Dos figuras emergieron en las sombras en el interior del puente. Una de ellas trastabillaba con cada paso que daba. La otra arrastraba a la primera con rudeza. Jessie. Caminaba sin ayuda, pero respiraba con dificultad. Cojeaba. Apenas podía apoyar el pie derecho. Tenía los ojos muy abiertos y las mejillas húmedas, pero su boca era una línea recta, con una mandíbula tensa. Estaba asustada, sí, pero también estaba molesta. Eso era bueno. La ira era mejor motivación que el miedo. Probablemente significara que los lobos la habían subestimado, del mismo modo que me habían subestimado a mí, a mi manada. Ox. Su voz sonó cruda cuando me vio. No pasa nada, dije.
Mírame, todo va a ir bien. En realidad, te equivocas, intervino el lobo mientras sujetaba a Jessie por el brazo. Ella forcejeó, pero la presión era fuerte como el acero. Dime, Ox, ¿realmente crees que esa barra de metal puede evitar que le desgarre la garganta ahora mismo? ¿Crees que podrías detenerme antes de que le arranque el corazón? Otro lobo me dijo algo como eso una vez, respondí por lo bajo, antes de Richard Collins. Sujetaba a mi madre del mismo modo. Le aplasté la cabeza. Tuvo una muerte dolorosa. La historia nunca se repite a sí misma. Puede hacerlo. Me encogí de hombros. No con tu madre, dijo con una sonrisa vulgar. Cuéntame, Ox. ¿La salvaste la primera vez? ¿Por qué no una segunda? Tranquilízate, susurró Tomás. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté intentando contener la ira sin mucho éxito. Es muy simple, dijo. Le centellearon los ojos de color violeta. A ti, dado que tu alfa os ha abandonado, necesitaría un incentivo para salir de su escondite. Tú serás ese incentivo y nos recompensará. Nos dará buenas posiciones cuando os entreguemos a tu alfa y a ti. ¿Y si no lo hago? La chica morirá, dijo, al igual que todo el pueblo y tu manada. Las guardas resistirán, me reí. No puedes tocarlas, ni a la manada, ni a este pueblo. Ox, ¿qué coño es esto? Exclamó Jessie con voz aguda y vacilante. ¿Cuánto tiempo podéis quedaros ahí dentro? Preguntó el lobo. Cometeréis errores. Puedes quedarte ahí por mucho tiempo, pero yo puedo quedarme aquí para siempre, y cada vez que alguien salga, estaré aquí para matarlos uno a uno. Deberías haberme dicho tu nombre, espeté. Es lo único que te he pedido. No sabes con quién estás. Entrecerró los ojos. Te he dado la opción, dije finalmente, mostrando lo furioso que estaba. Mi voz sonó más profunda y sentí algo que surgía de los lazos de la manada. De dejarlo pasar, de poder huir o de al menos arrastrarte, pero ya no te queda ninguna de esas opciones. Hermano, manada, amor, hijo, amigo, todos estaban allí, incluso aquellos que nos habíamos quedado atrás. Porque, a pesar de los que faltaban, éramos una manada. Vivíamos como una, comíamos juntos como una, entrenábamos como una. Desde el día que Elizabeth había vuelto a su forma humana, las cosas habían sido diferentes. Desde Tanner y Chris, desde Rico y Robbie, habían venido cuando estábamos solos y nos convirtieron otra vez en una familia. Quizá no estuviésemos completos, pero nos mantuvimos unidos. Había dudas, sí, sobre todo por mi parte, a causa de las cosas que no podía dejar ir, la ira y la traición, la pérdida de mi familia y los fragmentos que Joe y los demás habían dejado atrás. Pero no nos habían derrotado, al menos no por completo. Tenía a mi manada, y mi manada me tenía a mí. En un minuto, anuncié a los Omegas. Habrá gritos, probablemente algunos alaridos. Las cosas se tornarán confusas y se derramará sangre, pero cuando todo esto pase, quiero que recuerdes una. Solo te he preguntado cómo te llamas. Eran 10, nosotros 7, pero no lo sabían. El lobo que sostenía a Jessie dio un paso hacia adelante. Entonces se situaron a mi lado. Primero los lobos, con los dientes al descubierto, gruñendo a los intrusos que se atrevían a venir a nuestro territorio, que se habían atrevido a hacerlo otra vez. Tenía a Elizabeth y a Mark a la derecha y a Robbie a la izquierda. Tenía los músculos listos para la pelea y el pelaje erizado mientras me rozaban ambos lados del cuerpo. Después vino el resto. Tanner y Rico de pie junto a Robbie, con pistolas cargadas con balas de plata, algo que Gordo se había asegurado de que tuviéramos en caso de emergencia. Un año antes, Rico apenas había sostenido un arma. Ahora era el mejor tirador. Chris apareció entre Elizabeth y Mark. Flexionó las muñecas y aparecieron varias navajas automáticas infundidas en plata. Las había hecho él mismo con el material del taller y esquemas que encontró en internet. Movió la cabeza a un lado y a otro, y el chasquido que le hizo el cuello llenó el silencio. ¿Qué es esta? Empezó el lobo, pero no pudo decir nada más. Nos movimos antes de que completara la oración. No había ningún ruido más que el de nuestros pies sobre la tierra. No creo que fueran conscientes de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Jessie nos vio avanzar y no esperó a que la rescatáramos.
Levantó el pie derecho en un ángulo recto, presionando el muslo contra el estómago. Entonces, con la misma rapidez, le pateó la rodilla al lobo, derribándolo hacia un lado. Pude oír el sonido que le hicieron los huesos al romperse. Antes de que pudiera sentirlo, le golpeé la cabeza con la barra de metal, como si se tratase de un palo de golf. La sangre y un par de dientes volaron por los aires mientras aterrizaba sobre su espalda, con una pierna en un ángulo extraño. Los lobos gruñeron a nuestro alrededor mientras se atacaban entre sí, dientes y garras, mordidas y desgarros. Sujeté a Jessie y la arrastré lejos de la pelea. Sentí las guardas en cuanto las atravesamos. «Quédate aquí», solté. «No te muevas ni un paso, aquí no pueden atraparte». «Ox». Pero no me quedé a escuchar qué quería decirme. Me di la vuelta y corrí hacia las guardas, directo hacia los lobos que gruñían y rugían detrás de mí. Un omega a media transformación, con los ojos desorbitados por la ira, ladró y saltó hacia mí con las garras extendidas. Me deslicé con las rodillas sobre la tierra, avancé velozmente mientras me rasgaba los pantalones y las piedras se me incrustaban en la piel, y me incliné todo lo que pude para terminar debajo del lobo. Voló sobre mí, castañeó los dedos con furia cerca de mi cuello y me arañó la piel. Levanté la punta de la barra y la empujé hacia arriba. La piel del lobo burbujeó y se chamuscó mientras la plata la cortaba. Los huesos de la caja torácica se le partieron cuando empujé el metal tan hondo como pude. El impulso que había tomado hizo que descendiera con fuerza, incrustándosela en el pecho hacia el estómago. Aterrizó torpemente sobre el hombro y se estrelló contra el suelo. Rodó lejos de mí. Dejó de moverse cuando estuvo boca abajo. Empezó a formarse un charco de sangre debajo. Los disparos estallaron detrás de mí. Me giré para ver de dónde venía el sonido. Elizabeth tenía los dientes hincados en el cuello de un lobo que tenía debajo. El lobo estaba tumbado sobre la espalda y pateaba débilmente mientras ella lo desgarraba. Mark era el más grande de todos, que ni siquiera medían la mitad que él. Derribó a uno antes de que pudiera moverme, con los dientes empapados en sangre. Estos omegas estaban mucho menos coordinados que los que nos habían atacado en el pasado. No creía que Richard Collins los hubiera enviado. Luchaban contra nosotros, pero no luchaban juntos, no estaban enlazados. Robbie dio un alarido cuando un omega le clavó las garras en el lomo. Se giró y pegó mordiscos al aire por encima de su hombro, intentando clavarle los colmillos en las piernas a su atacante. No esperé a que lo hiciera, sino que corrí a toda velocidad y derribé al omega. Golpeamos el suelo. Tenía al omega encima y sus dientes estaban cerca de mi garganta. Antes de que pudiera quitármelo de encima, Chris acudió en mi ayuda. Le acertó un puñetazo en la parte posterior del cuello mientras le clavaba la navaja automática en la columna vertebral. El lobo convulsionó sobre mí, rozando y raspándome la piel con las piernas. Chris levantó el brazo, alzando la cabeza del lobo mientras intentaba sacar la hoja. Mi amigo reaccionó antes que yo y empujó al lobo muerto. Tanner y Rico se movían en conjunto, espalda contra espalda, con los brazos extendidos disparando a cualquier lobo que se les acercara. Continuaban moviéndose en círculos, lentos, tirando de cerca e incluso ráfagas. Cuando uno recargaba, el otro lo cubría. Un lobo avanzaba agachado por un lado, intentando que no le detectasen mientras se acercaba. Tenía los dientes al descubierto y se agazapaba listo para saltar. «¡A las 2 en punto!», les grité. Tanner se inclinó inmediatamente cuando Rico se dio la vuelta, con el brazo por encima, y se movió hasta que tuvo el lobo a tiro. Disparó una vez. La bala le dio en la garganta. El lobo cayó hacia atrás y supe que la bala lo estaba rompiendo por dentro. La plata desparramándose por su sangre, envenenando al omega, reduciendo su capacidad de curarse para que no fuera capaz de sobrevivir. Los sonidos murieron a nuestro alrededor. Respiré hondo y exhalé lentamente. Rico y Tanner bajaron las armas. Chris ya estaba corriendo en dirección a Jessie, que seguía de pie tras las guardas. Estaba conmocionada. El brazo me ardía de dolor. Tenía un corte cerca del hombro. No era profundo, pero era largo. Alguien me había clavado un diente o una garra en algún momento. Necesitaba puntos si no quería acabar con una cicatriz. Aunque no me importaba. Las cicatrices eran una muestra de todo lo que había experimentado y de que aún estaba vivo. La herida sangraba lentamente. Estaría bien, por ahora. Mark estaba de pie junto a Robbie, gruñendo a 3 omegas que no se habían transformado durante la pelea. Estaban cerca del puente. Por su expresión resultaba evidente que tenían miedo. No sabía si estaban allí por elección propia o si los habían obligado a venir. Thomas me dijo una vez que los omegas, o al menos la mayoría de ellos, eran lobos perdidos, camino a ser salvajes. Marie también había sido una. No sabía si serían capaces de encontrar su camino o no. Elizabeth estaba sentada sobre el lobo que me había llamado. Aún estaba consciente, aunque tenía el cuerpo quemado por la plata. Sabía que se acabaría curando, en caso de que le liberase. Había 6 lobos muertos desparramados por el suelo.
La gente del pueblo pronto se daría cuenta del enfrentamiento, así que no teníamos mucho tiempo. Rico, le llamé. Yo me encargo, dijo mientras sacaba el móvil y marcaba el número de la policía. Sí, hola, creo que he oído disparos. ¿No ha llamado a nadie para avisar? Creo que venían del extremo sur del pueblo. ¿Quizá unos cazadores por el bosque? La ubicación opuesta. Caminé hacia Elizabeth. Gruñía por lo bajo desde lo profundo de su garganta, un rugido constante mientras el lobo que tenía debajo se ahogaba y desangraba. Le acaricié el lomo antes de inclinarme a su lado. Ella se presionó contra mi tacto, pero no apartó los ojos del lobo. «Mierda», maldijo el lobo, y una burbuja de sangre le estalló dentro de la boca. Una llovizna fina le manchó las mejillas y la frente. «Dios». «Debiste haberme dicho tu nombre», dije por lo bajo. «Pero ese no fue tu primer error, así como tampoco atreverte a venir. ¿Sabes cuál fue? Dios, Dios, Dios. Tu primer error fue subestimarnos, tanto a mí como a mi manada. Quizás sea humano, pero corro con los lobos». Me puse de pie y me dirigí a los otros omegas. Se encogieron de miedo cuando me acerqué. Mark y Robbie los habían acorralado contra el muro del puente. Se abrieron un poco para que me pusiera en medio de ellos dos. Me cubrieron de inmediato. «No os habéis transformado. ¿Por qué?», les pregunté a los omegas. Me miraron aterrorizados. Ninguno habló. Di otro paso hacia adelante y chillaron. Después dejaron la garganta al descubierto. Me detuve. Porque eso no podía estar pasando. Eso solo pasaba con... Yo no podía ser. Algo en mi esencia, o el latido frenético de mi corazón, debía haberme delatado porque Mark, Robbie y Elizabeth estaban ahí. Los tres me tocaban. Me pasaban el hocico por las piernas, los brazos. Rico, Tanner y Chris también estaban allí en algún lugar. Podía sentirlos dentro de mi cabeza, brillantes y audibles. El hilo de Robbie era más fuerte que antes y latía con amigo y hogar y manada, manada, manada. Apenas podía respirar. «Te los llevarás de aquí», logré decir. «A tus lobos. Volveréis por donde habéis venido y no dejaréis ninguna huella. Si veis a Richard Collins, quiero que le contéis lo que ha pasado. Y si vuelvo a veros por aquí, no seré tan misericordioso». Entonces empezaron a moverse. Los omegas se precipitaron hacia el camino de tierra mientras recogían a los lobos muertos. El único que había hablado se levantaba poco a poco. Tenía la mandíbula rota y se le sobresalía en un ángulo afilado. Sangraba en abundancia por la boca. Dio un paso tambaleante hacia nosotros. Tenía los ojos cargados de odio cuando me fulminó con la mirada. No dije nada mientras se alejaban a trompicones por el puente, seguido de los otros omegas. Pude oír las sirenas en la distancia, alejándose y llevándose el sonido con ellas. No venían hacia nosotros, al menos no por ahora. Me quedé observando las sombras del puente. Hubo movimiento a mi alrededor. Rico y Tanner recogían los casquetes de las balas. Chris cubría la sangre desparramada con tierra. Jessie murmuraba, exigía respuestas, se preguntaba quiénes eran esas personas y qué demonios había pasado. ¿Eran lobos? ¡Oh, Dios mío, Chris! ¿Qué es todo esto? Robbie y Mark estaban en algún lado a mi izquierda, olfateando el suelo. Sabía que estaban rastreando las esencias para asegurarse de que no había más omegas ocultos entre las sombras, esperando para atacar. Elizabeth se me acercó. Se movió a mi alrededor hasta que estuvo frente a mí. Se sentó con la cabeza alta, majestuosa y orgullosa. Esperó hasta que me había obligado a dejar de ignorar su mirada insistente. La miré. Le centellearon los ojos, los cuales me provocaron del tirón más intenso que había sentido jamás. «No puede ser», dije finalmente. Permaneció inmóvil. «Sabes que no puede ser. No soy un lobo». No sabía a quién intentaba convencer. Sentí un roce a lo largo de su hilo. Decía: «Niño tonto, no importa. Manada es lo que está bien para la manada». Y otra palabra que no quise escuchar. Una que no podía ser posible. Una palabra que se sentía como si estuviera traicionando a Joe. «No lo quiero», resopló con severidad. «Lo digo en serio. No puedo. No puedo». Entonces me golpeó otro pensamiento que hizo que se me erizara la piel de los brazos. «¿Lo sabías?». Inclinó la cabeza hacia mí. Eso no era una respuesta. «¿Él lo sabía?», indagué. No hablaba de Joe, pero entendió de quién hablaba. Pude sentir cómo la recorría una ola de tristeza. «¡Responde!», exclamé.
porque la idea de que lo hubiera sabido desde el principio, desde que la había visto por primera vez en el porche de la casa al final del camino, no podía pensar en nada más. No era verdad, no podía serlo, pero ¿y si lo era? ¿Qué pasaba si todo lo que había pasado había sido para llegar a este momento, a esta maldita conclusión? ¿Acaso alguien podía elegir? ¿Joe había tenido elección? ¿La tenía yo? Entonces Mark se nos acercó y se sentó a su lado. Le empujó la oreja con la nariz antes de mirarme con una expresión idéntica a la de ella. Robbie también se nos acercó, pero él se movía más lentamente, como si estuviera inseguro de sí mismo. Iba encorvado, tenía las orejas inclinadas sobre la cabeza y la cola enroscada entre las piernas. Se le veía asustado, como si pensara que lo rechazaríamos si se movía más rápido. Mantuvo una mirada evasiva mientras se sentaba al lado de Elizabeth. «¿Qué cojones está pasando?», oí que preguntaba Jessie detrás de mí. «Lo están reconociendo», respondió Chris por lo bajo. Y eso fue otro golpe al muro que había construido precipitadamente antes de este condenado reconocimiento. Si ellos también lo sentían, entonces... ¿Reconociéndolo como qué? ¿Por qué?, quise saber, como último recurso. Se me quebró la voz y no pude hacer nada para evitarlo. «No soy nada. No soy nadie. No deberíais estar haciendo esto. Esto no es lo que se supone que debería pasar. Se suponía que él lo sería. Volverá, ¿de acuerdo? Volverá y tendréis que...» Hubo un indicio de transformación, el chasquido y el gruñido del tejido del hueso y el músculo. La loba tomó forma de humana, pero tenía la misma expresión en los ojos. «Ox», dijo. «¿Entonces, esto es real?», dijo Jessie con un hilo de voz. «¿La señora Bennet está desnuda y esto es real?». La ignoramos. Esperé a que Elizabeth volviera a hablar, porque no tenía nada más que decir. No tuve que esperar demasiado, porque dijo: «A veces no se trata de ser capaz de transformarse. Algunos hemos nacido con un lobo en el corazón. No importa de qué color tengas los ojos, y mucho menos de que seas humano. Lo que importa es que has tomado el lugar para el que estabas destinado». «Yo nunca he querido nada de esto», le dije con desesperación. «Lo sé», aseguró con suavidad, «pero eres lo que necesitábamos». «Mi padre», se le endureció la mirada. «Tu padre no entendía el valor de quién eras o de quién era tu madre. Has crecido en su sombra y sé las palabras que te dijo, pero no le perteneces. Desde el momento en que mi hijo te encontró en aquella calle, nos has pertenecido». «¿Lo sabías? Incluso en ese momento. ¿Thomas también lo sabía? ¿Por eso habéis hecho todo esto? ¿Es este el motivo por el que yo...?» Me dio su lobo. No pude completar la oración porque la idea de haber sido obligado a algo sobre lo que no tenía elección o que ni siquiera quería me congeló. Aunque ella lo supo, siempre lo hacía. «No», respondió en voz baja. «Sabíamos que eras un chico notable, Ox. Bueno y considerado. Lo hemos sabido desde el principio, así como que serías un maravilloso miembro de nuestra manada. Pero el resto, esto, Ox, esto es algo que jamás hubiéramos pensado que pasaría. Puedes planear la vida todo lo que quieras, pero la vida siempre tendrá sus propios planes. Si Thomas no hubiera muerto, si tu madre no hubiera muerto, si Richard Collins no se hubiera escapado o no se hubiera obsesionado con nuestra familia, si tú, Ox, siempre hay un «y si». Le centellearon los ojos de color naranja y sentí el tirón con fuerza. Pero ahora no se trata de un sí, ahora es algo más. Mark echó la cabeza hacia atrás, dejando la garganta al descubierto. Robbie hizo lo mismo, moviendo la cola con nerviosismo. Elizabeth inclinó la cabeza hacia un lado, una larga columna de piel iluminada por la luz de las estrellas. Entonces lo dijo, esa sola palabra, y esperaba que Joe pudiera perdonarme porque por más que quisiera luchar no tenía fuerzas para hacerlo. Ya no. Alfa.